nosotros, dentro del proyecto piloto que tiene Vía Andalucía, ahora explicaremos un poco en qué contexto surge ese proyecto. Bueno, pues se nos pidió de forma conjunta que hiciéramos la evaluación del proyecto en el primer año de vida de ese proyecto, ¿no? Porque ya se ha ido renovando el proyecto, con lo cual el impacto hace referencia precisamente a ese primer año de vida del proyecto. Se trata de un proyecto piloto, aunque ya lleva varios años, y bueno, es un proyecto que nace en el contexto de que Vía Andalucía, pues en su lucha por reivindicar el derecho a la vida independiente, pues bueno, consiguió que se llevara esto al Congreso, al Parlamento de la Junta de Andalucía, y bueno, pues se aprobó una proposición no de ley en el año 2013. Fruto de esa proposición no de ley, uno de los compromisos que se adquiere es que se apruebe un proyecto piloto de Vía Andalucía mientras se tramita lo que era el posible borrador que está en proyecto todavía y que no ha surgido, ¿no? A pesar de que hay un borrador. La aprobación del proyecto piloto para la asistencia personal, bueno, pues el periodo que nosotros evaluamos y que se puso en marcha fue desde marzo de 2015 a agosto de 2016 y bueno, no había en el proyecto en sí, no había un presupuesto destinado a la evaluación, sino que la evaluación fue una necesidad más de la propia vía, ¿no? Para demostrar que realmente la asistencia personal tenía un impacto y tenía un impacto, en principio se preveía, y así fue, de forma positiva, con lo cual fue otra tarea la de buscar la financiación y en este caso, bueno, pues se pidió una ayuda económica a la UNIA, a la Universidad Internacional de Andalucía, que fue quien apoyó, digamos, la parte esta de evaluación de la investigación. ¿Por qué la necesidad del proyecto? Bueno, en este sentido Coral ya ha hecho alusión a las dificultades que se presentan y bueno, pues voy a ir un poquito rápido en esto, ¿no? Hay un desconocimiento de esta prestación, como decía Coral, en los propios servicios sociales no saben cómo se tramita esta prestación, en ocasiones piensan que es una prestación que la ley recoge, pero que está ahí, pero que eso nunca se ha tramitado. Hay una confusión con otras figuras. Hay falta de facilidades por parte de la Administración, hay bastantes trabas administrativas a la hora de justificar los pagos. La vinculación de la prestación, porque así lo recoge la propia ley, al ámbito de la educación y al trabajo. Y, por supuesto, una falta de voluntad política para darle un empuje a esta prestación, ¿no? Y hay falta de recursos económicos, como ya hemos visto los límites que ha definido igualmente Coral. Bueno, cuando el proyecto se aprueba precisamente para dignificar la vida de las personas. Lo que pasa es que, claro, cuando decimos dignificar la vida de las personas, eran de 7 personas. Porque realmente, tanto este proyecto como cualquier otro programa que presta el servicio de asistencia personal, pues no tiene un carácter universal, que es lo que se debe reivindicar, ¿no? Es decir, que la prestación en sí tenga un carácter universal y cualquier persona, al margen de que esté asociado a algún tipo de entidad o no, bueno, pues tenga el mismo derecho que cualquier otra persona a acceder a este proyecto tan dignificante como el que tiene Vía Andalucía, pero insisto, con la limitación de que son las personas a las que está, porque la subvención da hasta donde da, ¿no? Entonces, realmente, eso es una limitación en sí de esta prestación, que quien la tiene de forma dignificada, pues en el caso de Vía Andalucía la tiene porque pertenece a Vía Andalucía, pero no es una prestación, digamos, o las características que presta este proyecto no es universal para cualquier otra persona. Entonces, bueno, hay que felicitar a Vía Andalucía que lo tenga, pero realmente hay que criticar que otras personas no tengan acceso a este tipo de dignificación de la prestación. Y el objetivo precisamente es el desarrollo de la prestación de asistencia personal a través de la modalidad del pago directo, que es una de las reivindicaciones del movimiento de vida independiente. Las funciones que recoge el proyecto y que nosotros evaluamos es diversa. Las prestaciones que realiza el asistente o la asistenta personal, y en este caso, bueno, pues de atención personal, de alimentación, de limpieza y cuidado en el hogar, acompañamiento y soporte para la realización de actividades, realización o acompañamiento para llevar gestiones a cabo,
otras que la dinámica de las necesidades requiera. Pues, por ejemplo, hay gente que necesita que le conduzcan, pues, bueno, pues sería conducir un vehículo, aquella persona que vaya a la universidad, pues que le tomen los apuntes, y acompañamiento y soporte en el ocio. La diferencia con otra figura, bueno, pues simplemente una cosa gráfica, tampoco me detengo porque ya Coral lo ha hecho, ¿no? Pero los cuidados familiares están circunscritos al ámbito de la familia, y la ayuda a domicilio, bueno, pues un servicio profesional, lo presta una empresa, las actividades son sobre todo atención personal y doméstica, y la persona pues no elige al trabajador o trabajadora. Con lo cual, digamos, la asistencia personal en sí supone un cambio de mentalidad importante, tanto en las propias personas con diversidad funcional, como para la administración, como para las ONG y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque supone un pago directo. El poder, el empoderamiento se le da a la propia persona, y eso profesionalmente a veces cuesta, de quitarse ese rol profesional para dárselo realmente a la persona que debe tenerlo. Se establece una relación contractual, persona con diversidad funcional y asistente personal. La selección y la elección del trabajador o trabajadora la hace la persona con diversidad funcional, y esta es la que define a su vez las funciones que debe cumplir la asistencia personal. Nosotros se nos pidió que evaluáramos esa parte en concreto del proyecto. El proyecto estaba muy bien definido, con lo cual nosotros nos centramos a evaluar exactamente el proyecto. La evaluación, el objetivo era evaluar el impacto económico y social que tenía la asistencia personal. Como decía, el número de participantes eran 7, con lo cual nosotros nos centramos exactamente en esas 7 personas. La metodología de evaluación fue la del retorno social de la inversión. Ahora explicaremos exactamente en qué consistía esta metodología, popularmente conocida como el ROI, y la financiación, bueno, pues por parte de la UNIA. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues en un primer momento les pasamos a estas 7 personas una encuesta para que nos dieran sus datos y poder construir el perfil sociodemográfico del grupo. Y luego, bueno, pues hicimos una serie de entrevistas, entrevistamos a las 7 personas con diversidad funcional, le pedíamos que nos definiera quién era un cuidador o cuidadora principal, fundamentalmente cuidadora, su cuidadora principal, y a esta también la entrevistábamos, a un asistente personal, porque alguna de las personas tenía más de uno. Y bueno, teniendo en cuenta lo que la metodología de ROI nos dice, también hicimos algunas entrevistas a informantes clave, como fueron personas, digamos, de la administración pública, asociación de AP. Y luego, bueno, pues lo tercero fue el análisis de los datos de carácter económico y financiero y de los recursos humanos. El perfil de las personas participantes en el proyecto en aquel momento, porque bueno, hay una persona que ya falleció y seguramente se han incorporado otras personas. 4 personas tenían una diversidad funcional física y 3 intelectual. Esto es una innovación del proyecto, porque generalmente no se contempla personas con diversidad funcional intelectual en este tipo de programas. Según el sexo, pues 5 eran hombres y 2 mujeres. La edad, eran adultos, eran 5, y en ese momento había 2 menores, que es otro elemento en positivo de este proyecto, ¿no?, que contemplaba también el tema de menores. Y en cuanto a la formación, pues 4 personas tenían estudios universitarios y 3 personas eran estudiantes. ¿Qué significa, digamos, este perfil? Bueno, pues que realmente las personas que entran a este tipo de proyectos, de programas, suelen tener un alto nivel de autonomía para tomar las decisiones sobre su propia vida, bien la propia persona o bien la propia familia, ¿no? Con lo cual, esto indica que ese temor que pudiera tener la Administración inicialmente de que el hecho de poner en práctica la asistencia personal pudiera ser un desbordamiento, porque ahora todo el mundo iba a querer la asistencia personal, realmente no iba a ser así. No iba a ser así porque, bueno, pues vemos que para la autogestión y el pago directo se necesitan unas capacidades mínimas, para las cuales en este momento todavía las personas no tienen ese poder porque no están empoderadas. Hay gente que les resulta, digamos, complejo hacer este tipo de prestación precisamente por todos esos trámites. Yo creo que tiene que ser
una cosa paulatina, pero de entrada, si la prestación se pusiera digamos, de forma más abierta y más universal, tampoco ahora todo el mundo iba a pedir asistencia personal. Y bueno, y en eso creo que estamos todos, ¿no? En que la persona tenga derecho a elegir aquello que quiera y que desee, ¿no? En cuanto al grado de discapacidad, oscilaba entre la persona que tenía mayor grado, que tenía un 99%, y la que menos un 67%, con lo cual, bueno, pues el grado de discapacidad en este caso era alto. Y el grado de dependencia en aquel momento, pues eran 5 personas en el grado 3, 2 personas en el grado 1 y una sin valorar, que bueno, que ya sí que está valorada. El número de horas de la asistencia personal, así como Coral ha expuesto los límites que hay por la ley. En este caso el programa es bastante generoso y la persona que más horas tenía oscilaba entre 84 y la que menos 14. Cada persona había definido su propio proyecto de vida independiente y así había definido el número de horas, con lo cual el número de horas responde a la necesidad que cada persona había valorado para su proyecto de vida independiente. Y el número de asistente personal, bueno, pues en función del número de horas, lógicamente, pues oscilaba entre 1 y 3 asistentes personales. Y bueno, ahora pasamos realmente a cómo aplicamos el análisis ROI para ver realmente los resultados que obtuvimos y en ese sentido, bueno, pues le paso la palabra a mi compañero José Luis. Voy a seguir un poquito, como ha comentado mi compañero Antonio. El análisis que aplicamos, la metodología que aplicamos en el análisis para esta evaluación fue el análisis ROI, o retorno asociado a la inversión. Es una metodología cuya principal diferencia se basa en que analiza no solamente aquellos rendimientos económicos, sino también se pone en valor aquellos beneficios sociales o medioambientales, ¿no? En este caso, valores medioambientales. Es una metodología que inicialmente empezó a aplicarse a proyectos sociales, pero hoy en día está prácticamente extendida a muchos proyectos de inversión, porque ya los inversores, las administraciones, los donantes, no solamente quieren saber si el proyecto es rentable en sí, sino quieren saber qué se aporta más a la sociedad. Un proyecto puede ser rentable económicamente, pero no da datos sobre si ese proyecto contamina el medio ambiente, si se cumplen las condiciones de igualdad en empleo, en calidad de empleo, en igualdad de género, y ya cada vez más los empresarios necesitan saber toda esta información. Por lo tanto, esta metodología, a diferencia de las tradicionales análisis de coste-beneficio, incorpora este valor extrafinanciero. Esta metodología se basa en una serie de etapas. Como vamos más de tiempo, no voy a entrar a detallar cada etapa, sino que iré dando pinceladas a medida que vamos avanzando, ¿no? El primer paso que debemos tener en cuenta era tener muy claro cuál era el alcance de lo que queríamos medir y detectar qué gente había implicado en el proyecto, es decir, qué personas, entidades estaban implicados en el desarrollo, bien por sus actuaciones o bien por los impactos que recibían, ¿no? Entonces, el alcance lo teníamos muy claro, es ver si un proyecto de asistencia personal aquí en Andalucía era sostenible. Y los agentes implicados, de todos los agentes que había implicado, los principales que detectamos fueron la Administración andaluza, como responsable de la promoción de las políticas en materia de integración social de las personas con diversidad funcional y como principal responsable del proyecto de asistencia personal que desarrollaba Vía Andalucía. Vía Andalucía, Vía Independiente, como entidad responsable de la prestación de servicios y la gestora del proyecto, y es la encargada realmente de contratar los asistentes personales. Los asistentes personales, que son las personas que ejercen el servicio, que prestan el servicio. Las personas con diversidad funcional son las principales beneficiarias directas del proyecto, y el entorno familiar, de forma indirecta, también es uno de los principales agentes que recibe más impactos sociales. Y por último, la Administración General del Estado, que aunque indirectamente el hecho de contratar los asistentes personales recibía ingresos por las cotizaciones vía la Seguridad Social, por retenciones de IRPF y el ahorro que le suponía en prestaciones de desempleo. Una vez que teníamos diagnosticado el alcance y qué gente había implicados en el proyecto, creamos un mapa de outcome o una matriz donde
donde pudiésemos poner en relación qué recursos, tanto materiales como humanos, han aportado estos agentes de interés, qué actividades se han desarrollado en el proyecto y cuáles han sido los resultados o cambios experimentados en cada uno de estos agentes implicados, ¿no? Entonces, los recursos materiales que se aportaron al proyecto fueron una subvención de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad por 150.000 euros. Las prestaciones de las personas beneficiarias del proyecto que aportaron la prestación que venían recibiendo a través de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Esas prestaciones que ellos venían recibiendo se aportaron también al proyecto, y la valoración que hicimos de los recursos humanos que Vía Andalucía aportó al proyecto. En general, en total fueron 202.026.000 euros. La actividad desarrollada en el proyecto fue una actividad de la prestación de servicio de asistencia personal a 7 personas durante un periodo de 17 meses, porque en principio iba a ser un año, pero ante la incertidumbre de una concesión de una nueva subvención que financiara el proyecto, pues se tomaron unas medidas conservadoras en ahorro y pudieron alargar los 5 meses más. Por lo tanto, el proyecto se evaluó con 17 meses. Se realizaron 12 contrataciones de asistentes personales, lo que supuso un total de 18.788 horas de servicio prestado. Y en cuanto a los cambios que observamos, que experimentaron los distintos agentes implicados, pues destacamos en la administración andaluza. El principal cambio que observamos es el ahorro que se produce en otro tipo de prestaciones. Al tener este servicio, se producía un ahorro en otras prestaciones que recibía. Luego había otros cambios no medibles por distintas circunstancias, podía ser por la incertidumbre a la hora de medirlos, porque estaban fuera del análisis, o bien porque su importancia relativa no era importante, los dejamos fuera del análisis. Así observamos que había una reducción en el consumo de otros servicios sanitarios. Igualmente, la puesta en marcha de este proyecto piloto suponía cumplir en parte la proposición no de ley aprobada por el Parlamento de Andalucía. E igualmente, las políticas sociales de la Consejería se acercan más a la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad. Otra gente, los principales impactos que recibió Vía Andalucía como la asociación responsable de la gestión del proyecto fue un incremento en los recursos humanos voluntarios en la asociación, así como una mayor visibilidad de la asociación. Y otros cambios no medibles que dejamos fuera fue un avance hacia su objetivo principal de la asociación, que era promover la asistencia personal y una sensibilización social que se detectó principalmente en otras asociaciones que antes como que no estaban tan preocupados por lo que era la asistencia personal. Los asistentes personales, como personas encargadas de prestar servicios, evidentemente su principal cambio fue percibir una retribución por la prestación de servicios. No obstante, también se vieron otros cambios que tenían un valor, como eran los mayores conocimientos que estaban alcanzando prestando el servicio, así como una mejora en la sinergia entre el asistente y el usuario, y sobre todo su motivación y satisfacción laboral, ¿no? También podemos destacar algunos cambios que no incorporamos al análisis, que fueron que a través de los asistentes personales como que se visibilizó más la figura del asistente personal e incluso la demanda para trabajar como asistencia personal. Consideramos que estaba fuera del análisis y por lo tanto no se evaluó. Las personas destinatarias del servicio, las personas usuarias, fueron las que experimentaron mayores cambios, las que tuvieron mayor resultado, evidentemente. Se observó un mayor desarrollo y empoderamiento de su persona, teniendo más libertad, tomando decisiones. Obtuvieron una mejora en su actividad de vida diaria, tanto en actividades domésticas como personales. También obtuvieron una mejora en sus conocimientos a la hora de gestionar un asistente personal. Desde el punto de vista de material, también se producía un ahorro, porque había algunas personas que tenían que contratar a algún asistente personal en el mercado privado para realizar sus actividades cotidianas. Entonces ahí se producía un ahorro. Otras personas tenían que incluso contratar pequeños servicios como arreglos domésticos pequeños que podían hacerlo ellos con la ayuda de alguien. Todo esto les suponía también un ahorro material. Vimos también cómo se sentían una mayor integración en el entorno sociocultural,
el entorno de integración sociolaboral, ¿no? Porque aunque no estaban trabajando, sí que de alguna manera contribuían al mundo laboral no remunerado, ¿no? Y por otra parte también veían cómo mejoraba en su entorno sus relaciones familiares, personales, incluso de amigos, ¿no? Todo eso iba mejorando. Sí vimos o observamos que había como un cambio negativo que habían experimentado, que era la incertidumbre que le producía la temporalidad del proyecto, ¿no? Porque esto no le permitía tomar decisiones a medio y largo plazo. El estar condicionado a que el proyecto tuviese que depender de una subvención que se renovaría o no dentro de un año, no le impedía tomar decisiones a medio y largo plazo. En cuanto al entorno familiar, principalmente los cuidadores principales fueron los segundos agentes implicados que recibió mayor impacto, principalmente por la reducción de horas de atención y de apoyo a sus familiares, ¿no? Esta reducción suponía un bienestar emocional y físico que ellos podían experimentarlo a través de realizar otros trabajos, bien recuperando viejas amistades o incluso teniendo mayores oportunidades de empleo, ¿no? Y también destacamos en el entorno familiar que se observó un cambio que era la dificultad de integrar una persona extraña en la vida familiar, como que había una pérdida de intimidad, ¿no? Pero consultando con todo el entorno familiar de los distintos usuarios del proyecto, todos venían a decirnos lo mismo, que bueno, que es que las ventajas y los beneficios que tenían con el asistente personal eran tan grandes que compensaba con creces este pequeño inconveniente de esa pequeña pérdida de intimidad. Y en cuanto a la Administración General del Estado, sí queríamos destacar que, evidentemente, estos proyectos de asistencia personal es una fuente de creación de empleo, por lo tanto, esta creación de empleo le repercutía a ellos, le aportaba algunos ingresos vía cotizaciones a Seguridad Social y del trabajador o vía retenciones en el IRPF directas, por lo tanto le suponía un volumen de ingresos considerable. A su vez, al ser una fuente de empleo, esto suponía también un ahorro en prestaciones por desempleo, con las contrataciones que se hacían por los asistentes personales. Una vez que detectamos todos los cambios que se habían experimentado en todos los agentes sociales, buscamos unos indicadores para que de alguna manera nos indicaran o nos manifestaran en qué proporción esos cambios se habían producido. En fin, nosotros necesitamos saber que todos estos cambios que nos estaban comentando los distintos agentes implicados, teníamos que comprobar que de alguna manera esos cambios se habían producido. Entonces buscamos unos indicadores que nos dijeran en qué grado esos cambios se habían producido y a la vez tenemos que valorarlo. Uno era muy fácil valorar porque se podía cuantificar, porque tenía un valor en el mercado, por lo tanto era fácilmente cuantificable. En cambio otros que no tenían un valor en el mercado, teníamos que buscar unos valores sustitutos o aproximaciones financieras, ¿no? Siempre con la intervención y la implicación de los agentes, ¿no? De los agentes implicados, porque aquí queríamos saber qué valor tenían para ellos, no el valor que yo les podía dar, sino qué valor tenían para ellos. Y una vez que teníamos ya valorados todos los cambios, se sometía, antes de establecer el impacto de cada uno de estos cambios, se sometía a un análisis, tanto de punto muerto como de atribución, que consistía en ir impacto por impacto, preguntándonos en qué medida ese cambio se ha producido por el proyecto o se hubiese producido si no hubiese existido el proyecto. E incluso esos cambios, si se debía todo al proyecto o se debían a otros factores, otras entidades, otros proyectos, dejando fuera del análisis todos aquellos que realmente no estaban producidos por el proyecto. Una vez que ya teníamos valorado y se habían depurado de todos estos análisis, sumábamos todos los impactos directos, se le restaban los negativos y se comparaba con la inversión realizada. Esto nos llevaba a una ratio que era que por cada euro invertido en asistencia personal en Vía Andalucía retornaba a la sociedad 3,62 euros. Sin embargo, esta ratio, el análisis no debe limitarse a esta ratio, sino que esto sí sería como el marco para reflexionar y para detectar cada uno de los cambios estos, en qué medida se ha producido estos cambios.
en valores absolutos, por una inversión de 202.000 euros, retornó a la sociedad 731.000 euros. Si vemos la distribución de todos los impactos recibidos por cada uno de los agentes implicados, observamos que las personas usuarias fueron las que recibieron mayores impactos, seguido por el entorno familiar, un 40 y un 30% aproximadamente de todos los impactos que recibieron. Si observamos la distribución en el caso de las personas usuarias, si vemos la distribución de dónde provenían los mayores impactos económicos, vemos que el mayor impacto se recibía pues, en las mejoras de las actividades fuera del hogar, así como en las actividades de la vida diaria. Si observamos los principales impactos que recibieron las personas usuarias, fueron en las mejoras en actividades fuera del hogar y las actividades de la vida diaria, así como en el desarrollo personal, ¿no? Cuando le preguntábamos a los asistentes, a los usuarios que habían recibido la prestación, que había significado para ellos la asistencia personal, pues nos comentaban de que, bueno, que el hecho de salir más a la calle, de ser más participativos, tanto el aparato digestivo como el circulatorio todo hacía que todo funcionara mejor, por lo tanto la vida parecía que fluía más, ¿no? Que todo iba mejor, ¿no? Sentían como que las cosas como que las tenían más controladas, aunque en esta vida no se puede tener todo controlado, pero sí es cierto que al tener un pequeño control de su actividad diaria, pues hacía que se sintieran un poquito más tranquilos y emocionalmente mucho mejor, ¿no? El principal impacto que se recibió fue en la reducción de horas que dedicaban a sus familiares. Esto se traducía en un bienestar material para las personas, que le permitía bien dedicarse tiempo a ocio, a recuperar amistades familiares, incluso incorporarse en la búsqueda de empleo activo, ¿no? Cuando le preguntábamos qué había significado para ellos la prestación del servicio de asistencia personal, nos comentaban que, bueno, que ahora ellos salían con más tranquilidad, podían salir a dar un paseo, pensando que su familiar pues, estaba acompañado de una persona y además lo más importante es que estaba haciendo lo que le correspondía ahora en la vida, ¿no? Además tomando decisiones y decidiendo qué es lo que él quería hacer, ¿no? En cuanto a los asistentes personales, sí queríamos aquí destacar que realmente la prestación de asistencia personal es una fuente de creación de empleo y se recibieron impactos por 126.000 euros. No obstante, queríamos comentar y destacar que todos estos impactos no se tuvieron en cuenta en el análisis, sino que esto fue corregido a través de un análisis punto muerto y solamente se tuvo en cuenta un 30%, que era la tasa de desempleo que había en Andalucía en esos momentos, a través de la encuesta de población activa. Solamente un 30% de esos salarios fueron los que se incorporaron al análisis, a la evaluación, pero los impactos fueron muy superiores, ¿no? Destacamos también, en los asistentes personales destacaban también la mayor adquisición, conocimiento y habilidades en el desempeño de su puesto, ¿no? Cuando le preguntamos qué había significado para ellos estos programas de asistencia personal, pues nos comentaban de cómo lo había supuesto para ellos mucha motivación y satisfacción, ¿no? Porque veían cómo ayudaban a otras personas y podían sacarle una sonrisa, y cómo a la vez de ellos también estaban aprendiendo, no solamente de los familiares, sino también de los cuidadores que tenían externos, ¿no? Y por último, comentar los retos que tenemos actualmente con la asistencia personal, pues ha comentado ya Coral y aquí mi compañero Antonio también, que hace falta un desarrollo normativo de una ley específica que regule la asistencia personal, una ley de vida independiente, regularizar la situación de asistencia personal en la figura de asistencia personal y que le asigne una categoría profesional y un marco laboral, y la publicación de un decreto donde se regule la asistencia personal en Andalucía, que nos han pedido ya en varias ocasiones aportaciones. El año anterior fue en julio, por ahí, cuando se hicieron unas últimas aportaciones a todas las asociaciones y entidades que querían aportar a esa consulta pública que se hizo desde la dirección, y actualmente no se sabía nada. Ahora parece ser que en esta semana están volviendo a convocar a las entidades para que vuelvan a aportar otra vez qué opiniones y qué sugerencias tienen para regular la asistencia personal. Y con esto terminamos, ¿vale? Muchas gracias por vuestra paciencia y por...
Para los usuarios de Apple, si no está trabajando, el SROI que el TEN es muy más bajo de que un que está a trabajar, ¿no? ¿Cuál es más o menos el Sí, SROI? evidentemente este análisis se limitó a un año y las personas usuarias del proyecto que participaron en el proyecto, la mayoría eran ya personas mayores que no se habían incorporado todavía a la vida laboral. Sí, sí. Evidentemente, si se hubiese incorporado a la vida laboral o pudiésemos analizar el proyecto a más largo plazo, ¿no? Evidentemente supondría otro cambio Sí. que supondría incorporarse al mercado laboral y percibir una retribución. Y evidentemente esa retribución también habría que incluirla como un impacto social. Sí, sí, sí. Siempre evidentemente corregido por la tasa de desempleo que exista en ese momento en la comunidad o en el país donde se desarrolle, porque evidentemente que una persona se incorpore al mercado no solamente dependerá del proyecto, sino que lo mismo sin el proyecto también se hubiese incorporado. Por lo tanto, es un cambio a incluir, pero siempre corregido con un análisis de punto muerto. Pero yo creo que te refieres, ¿cuál sería el ROI si el asistente personal está contratado en negro, ¿no? Como diríamos. No. Si lo utente trabaja o si no trabaja. Vale, el usuario. Los usuarios, sí. Porque aquí verdaderamente se ha gastado muy poco en otras cosas. A lo mejor ellos han tenido contratados algunos trabajadores o algo y eso, claro, disminuye el retorno, quiero decir. Que, claro, iba todo empleo en asistencia personal. Entonces los beneficios sobre los usuarios son claros, ¿no? O sea, somos usuarios que todo el dinero que reciben lo usan para la asistencia personal. No es una entidad, aunque tenemos el titulillo de entidad gestora de servicios, no lo somos.